Plus. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Y Pantanal, una historia que te cautivará. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias de este jueves. Jornada calurosa, la que se espera para esta tarde y es muy noticiosa a esta hora. Mucha información, Pato Angulo. Vamos a comenzar con este operativo de demolición de casas que supuestamente están vinculadas con el narcotráfico. Está en pleno desarrollo a esta hora en la comuna de La Florida. Eso sí, hay un grupo de personas que se opuso inicialmente a este procedimiento que encabeza el municipio de Carabineros. Marianela Estrada nos va a contar más información al respecto. Marianela. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les voy a mostrar lo que está sucediendo hasta ahora. Sabemos que lo hemos estado mostrando toda la mañana, ¿cierto? Pero para que veamos qué es lo que está ocurriendo en este minuto. Esa casa, la casa amarilla, es la casa en cuestión, ¿cierto? De toda esta situación de el desalojo y el operativo que se ha producido durante esta jornada. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esta vivienda? Es que, según lo que ha indicado el municipio, parte de ella, ¿cierto? Tiene que ser demolida por, jurídicamente hablando, tener estas extensiones, estas ampliaciones que no estaban autorizadas. Esa es la excusa jurídica para poder hacer la demolición. El fondo de toda esta situación, ustedes lo decían, es un plan que había presentado el municipio de La Florida hace ya algún tiempo con respecto a intervenir casas que estuvieran asociadas al narcotráfico u otro tipo de delitos para ir atacándolos de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con esta casa? ¿Qué es lo que dice el municipio? Entre los antecedentes que ellos manejan es que esta casa, la dueña de esta casa, tendría algún tipo de vínculo con uno de los líderes de una banda de los macacos, ¿cierto? Que está ligada a el narcotráfico, y por eso entonces tienen como punto de objetivo el municipio esta vivienda que debería comenzar su demolición dentro de los próximos minutos con esta excusa jurídica que yo les mencionaba entonces de ampliaciones no autorizadas. ¿Qué es lo que ha sucedido durante el día? La verdad es que este ha sido un operativo que comenzó muy temprano en la mañana. Los equipos municipales se reunieron en el Estadio Bicentenario de La Florida y desde allí partieron entonces para poder desarrollar primero el desalojo, que ha sido uno de los puntos más polémicos de esta jornada. El desalojo de la familia que estaba aquí dentro, que estaban habitando esta vivienda, que ellos dicen nada tienen que ver con los dueños de casa, que ellos serían arrendatarios, ¿cierto? Y que no estaban al tanto de esta situación. El municipio dice que a ellos sí les llegó, ellos sí enviaron la notificación para estas personas informándoles sobre este desalojo con el tiempo correspondiente, pero quien habita esta vivienda, que sería una arrendataria, dice que como vio que llegó esta carta a nombre de la dueña de casa, no la quiso abrir, por lo tanto no estaban enterados que hoy se iba a producir este desalojo. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde esta mañana antes de partir este operativo que se ha extendido durante toda la mañana. Uy, creo que... Sí, estoy en vivo. Se va a dar cumplimiento a este mandato, a este decreto. Y conforme a eso, Carabineros de Chile, como siempre, nuestra participación es de garantizar y velar por el orden y la seguridad pública. Escuchábamos entonces a Carabineros, las palabras que habían por parte de ellos antes de comenzar con el desalojo, ¿cierto? Que es la primera etapa de lo que sucede en este procedimiento para luego ir con la demolición de estas extensiones no autorizadas por parte del municipio. ¿Qué es lo que ha sucedido durante la mañana? Se llegó hasta esta vivienda, se le informa a quienes estaban adentro que se tenía que hacer este desalojo para posteriormente ir con la demolición, y eso es lo que ha estado sucediendo durante estas primeras horas, donde han tenido que además sacar todo lo que estaba al interior de esta casa. Quien estaba habitando acá, nos decía la persona, esta mujer, que ella se dedicaba además a el tema de la producción y realización de eventos. Entonces todo lo que ha salido dentro de esta vivienda son diferentes elementos que tienen relación con esto, y todavía siguen sacando cosas desde adentro
dentro de esta casa y ya vemos que las maquinarias, ¿cierto? Las retroexcavadoras se están movilizando para en algún minuto comenzar con esta demolición. Ahora sí pasemos a revisar qué era lo que decía el alcalde en la mañana, antes de llegar al desalojo de esta vivienda. Escuchemos. Declaraciones, Mane, pero estamos ahí, por supuesto, atentos a lo que está ocurriendo. Todo esto en pleno desarrollo, tú algo comentabas. Acá lo que se hace es utilizar el hecho de las ampliaciones irregulares que no están permitidas, que no están autorizadas, y por eso se ubican ciertas casas que además no estén cumpliendo con eso y tengan algún vínculo con el narcotráfico para ir y demolerlas. Esta es la primera de una serie de viviendas, lo había dicho el alcalde hace algún tiempo atrás, cuando anunció que había buscado esta estrategia para terminar con esas viviendas, pero lo cierto es que esta primera experiencia, Mane, se encontró con esta oposición ahí de esa persona que estaba arrendando. Mi duda es dónde van a parar todas estas cosas que están sacando desde ese lugar, cuál es el plan de acción que se ha desarrollado ahí para enfrentar la oposición de esta persona que está viviendo en esa casa. Claro, es muy complicada la situación, Pati. Primero, claro, no saben dónde van a habitar las personas que estaban aquí dentro. Esa es la primera preocupación y después, cierto, viene la preocupación de qué es lo que va a suceder con estas cosas que han sacado desde dentro, que además son elementos que ellos utilizan para trabajar. Es su fuente laboral, todo lo que ustedes pueden ver que se ha ido sacando durante el día. Entonces, claro, la primera preocupación, la más importante, es qué es lo que va a suceder con las personas que viven aquí, porque además estamos hablando que vive una familia, hay dos niños, dos menores de edad que viven en esta vivienda y esa es la principal preocupación y que según el municipio lo que ellos dijeron durante la mañana es que cuando llegan a este lugar se preocupan de poder resguardar a estos dos menores de edad y son a los primeros que se llevan de esta vivienda para tampoco no exponerlo, cierto, a toda esta situación mediática que ocurre en torno a esta decisión del municipio y claro, esa es la primera preocupación. Ahora sí, ¿qué fue lo que dijo el alcalde con respecto a qué es lo que sucede? ¿Cuál es el argumento que da el municipio para primero producir esta orden de desalojo y posterior demolición? Escuchemos. Vamos a ser la primera municipalidad en Chile que asume el desafío de empezar a derribar viviendas narcos. Una experiencia que se ha vivenciado en otros países, como Colombia, como México, en donde los carteles de la droga, más allá que sean detenidos sus líderes, siguen operando gracias al funcionamiento territorial de las casas, lo que aquí en Chile se conoce como caletas, hacen muchas veces una gran paradoja para los ciudadanos. Ven que el narco es procesado, en algunos casos condenado, pero sigue manejando su negocio desde la cárcel a través de una red territorial, de sus soldados, de sus operadores y también de sus casas. Okay. Claro, entonces después que cierto sucede todo este procedimiento en el estadio y se trasladan hasta esta casa, hasta esta vivienda, se produce la primera situación complicada, que es comunicarle a las personas que estaban aquí dentro viviendo que se tenía que producir el desalojo. Eso sí, mencionar que la carta de desalojo ya había llegado con anterioridad a esta casa, a esta vivienda, ¿cierto? Pero quien estaba aquí, que es la arrendataria, dice que ella no quiso abrir esta notificación porque como estaba al nombre de la dueña de la casa, cierto, no la quiso abrir, no se pudo comunicar con ella, no se la pudo entregar, por lo tanto, según lo que ella dice, es que no estaban al tanto que se iba a producir este desalojo. Por lo tanto, a ella todo esto la toma por sorpresa, muy preocupada, cierto, porque además aquí dentro tiene sus diferentes elementos de fuente laboral, de su producción de eventos, cierto, y además estaba con sus hijos, dos menores de edad al interior de esta casa. La toma por sorpresa esta situación. Escuchemos qué fue lo que sucedió de hecho durante esta mañana en torno a este desalojo. Estar durmiendo y 8 de la mañana te toquen la puerta y hayan 60 personas afuera de tu casa porque quieren demoler tu casa, en el lugar de uno. ¿Cómo usted estaría? Tengo 4 niños, usted tiene hijos, tiene familia, 3 días más o una semana más, darme tiempo para poder retirarme de esta casa. Como la gente, alcalde, es un documento que tiene nombre de otra persona. No estaba mi nombre. Señor, usted me dice,
una semana, 3 días, 2 días. Yo hoy día mismo muevo para yo retirarme esta casa, pero como la gente, no como lo que está pasando. Yo soy una persona arrendataria que vive como cualquier persona. Yo no estoy diciendo que yo no voy a salir de esta casa. Yo no me quiero apropiar de algo que se quieren romper, que se quieren demoler. Llegó un documento, pero ese documento llegó a nombre de Natalia Pérez, que es la dueña de la casa. Llegó como el 20 y pico de ¿Usted lo leyó? Yo llamé a la dueña de casa y le comenté, llegó un documento. Perfecto, listo. Estábamos preparados para esto, por eso la municipalidad, con el Departamento de Protección de Derechos de los Niños, de Protección de Infancia, tenemos un vehículo para trasladarlo, no exponerlo, pero la decisión está tomada, vamos a demoler. Es irrelevante un contrato de arriendo porque esta es una propiedad irregular y lo más relevante pertenece a un cartel de narcotraficantes. Sí. Claro, esa fue la principal problemática durante esta mañana, que la mujer quien estaba viviendo aquí dentro, cierto, la arrendataria que ella dice ser de este inmueble, es que no sabía, no estaba al tanto, dice ella, de lo que aquí iba a suceder y de ahí en adelante la situación no ha ido mejorando, ha sido todo bastante complejo. De hecho, lo que podemos observar a esta hora es que todas sus cosas, sus muebles, cierto, todos sus elementos de trabajo de la producción de eventos están afuera, están en este pasaje y ahí, como tú me preguntabas, Pati, qué es lo que va a pasar con estas cosas, claro, todavía ellos no saben qué van a hacer, ni siquiera dónde van a pasar la noche durante esta jornada, ¿cierto? Porque además de este desalojo, lo que se va a producir ahora en minutos y lo que se está preparando es esta demolición, ¿cierto?, de una ampliación no autorizada, que ese es el recurso legal que tiene la Municipalidad de La Florida para realizar este procedimiento, que en el fondo sabemos está ligado a temas de seguridad, ya que la dueña de esta casa tendría un nexo con el líder, cierto, de la banda de los macacos, que está ligada esta banda al tema del narcotráfico. Es esa la vuelta legal que se da a la Municipalidad de La Florida para poder realizar este procedimiento y como ustedes pueden ver en imágenes ahora en vivo, ya se está preparando toda la maquinaria. De hecho, hay personal de la municipalidad adentro en este segundo piso para poder coordinar la maquinaria y que efectivamente se lleve a cabo este procedimiento de demolición por estas ampliaciones, ¿cierto?, que estarían fuera de norma y que serían irregulares, y que es ese entonces la excusa legal para llevar a cabo este procedimiento. Pasemos a revisar qué era lo que nos decía el arrendatario de esta casa, porque además el alcalde, ¿cierto?, las autoridades municipales nos decían que aquí funcionaba una barbería, que según los vecinos sería una fachada para otro tipo de delitos. Escuchemos qué era lo que decía el arrendatario de este inmueble y también el papá de los niños que fueron desalojados de esta casa, que esa era una de las principales problemáticas y preocupaciones de esta familia, qué es lo que va a pasar con estos niños que vivían adentro del inmueble y que tienen que cumplir con este desalojo. Escuchemos. El alcalde dice que nos va a llevar supuestamente a un lugar donde nosotros nos vamos a acomodar. Mentira. Lo que dice él, hay que saquen sus cosas a la calle, saquen sus cosas a la calle. Supuestamente va a venir la asistencia social que nos va a ayudar en tanta cuestión y nunca. Piensan de que aquí ella es narco, de que los niños eran vulnerables. Incluso el alcalde Carter, yo lo increpé en la mañana por lo mismo, porque estaba hablando de ese tema, y él me gritó y me dijo: tú eres papá de 2 niños, entonces cuida a tu hijo. Bueno, esa es la principal problemática que se ha presentado, Mane, con respecto a estos desalojos. Es recién el primer inmueble que se está desalojando. Acá hay una orden de 20 domicilios que deben ser desalojados. Y acá, Pati, además hubo todo un tiempo, que eso es parte también de lo que se cuestionó en un primer momento, para que eventualmente quienes estaban viviendo o utilizaban estos inmuebles con otros fines ligados al narcotráfico pudiesen abandonar estas casas, sacar todo lo que tenían en el interior, claro, de este anuncio oficial sobre todo que se hizo también de manera pública. Por lo tanto, le dio un margen de acción ahí seguramente a estas bandas que allí estaban viviendo o utilizaban estas casas como negocios. De hecho, se había señalado, Manny, que había sido encontrado un arma, no está claro si es un arma real o no, o si es un arma falsa o de fantasía. Pero la crítica iba principalmente en ese sentido, Pati y Mane, en que acá hubo un lapso de tiempo en el que finalmente quienes estaban allí pudieron haberse ido durante los últimos días y no fueron encontrados hoy, salvo estas figuras ahí que estábamos viendo
que fueron sacadas. Que tenían que ver al final con un tema infantil, por el trabajo que tiene esta persona. Ahora, Mane, no sé si donde estás tú instalada se puede apreciar, al parecer ya va a empezar el trabajo que tiene que ver con la demolición de esta vivienda. ¿Qué pasa ahí con el retiro de todo lo que estaba al interior de esta casa? ¿Ya se estaría terminando con esa etapa o no? Sí, mira, te voy a mostrar ahora, Pati, lo que está sucediendo con la vivienda, que todavía están sacando algunas cosas. Mira, vamos a mostrar ahí porque hay un camión de la Florida donde están cargando con cosas que estaban al interior de esta vivienda, que son principalmente elementos, como tú decías, Pati, del trabajo, de quienes estaban arrendando este inmueble que tiene relación con la producción de eventos, cumpleaños infantiles. De hecho, ahí podemos ver que están cargando al interior de este camión algunos corpóreos, por ejemplo, diferentes elementos muebles que se utilizan para la celebración de cumpleaños. Todo eso está en la calle de esta pasaje y está siendo cargado todavía al camión municipal que ustedes están viendo ahí en imágenes. Eso está pasando. Paralelamente vamos a mostrar la casa, el segundo piso, que es donde se va a comenzar con la demolición. Y ahí en esa ventana se puede apreciar que efectivamente hay personal adentro que se están encargando de esta labor y donde ya las máquinas están posicionadas para comenzar a demoler y botar parte de esta estructura. Es eso lo que está sucediendo a esta hora acá en José Miguel Carrera, en la comuna de La Florida, un pasaje que además se tiene el tránsito cortado por todo el operativo que se desarrolla en torno a esta demolición. Eso también es importante mencionarlo. Hay personal municipal y también hay personal de carabineros participando de esta demolición que al parecer va a tardar un par de horas porque ustedes veían ahí, comenzó todo este operativo muy temprano durante la mañana y ha sido un proceso bastante largo que ha ido cumpliendo diferentes etapas. Primero, el llegar, ¿cierto?, hasta este pasaje, informarle a la familia que estaba viviendo aquí dentro, que tenía 2 menores de edad al interior, que tienen que desalojar. La rabia de esta persona, de esta mujer, ¿cierto?, al decir que no sabía que la iban a desalojar, que no sabía de esta notificación, pero claro, era una notificación que había llegado incluso en el mes de enero, reconocía ella. Y dentro de toda esta dinámica que se da durante la mañana, Pati y Pato, hubo un episodio donde esta mujer encaró al alcalde Rodolfo Carter, que cabe mencionar ha estado durante toda la mañana presenciando este operativo. Lo encaró de una manera bastante fuerte dentro de toda la emocionalidad que se puede desarrollar en torno a una situación como esta, ¿cierto? Y también ahí el alcalde le respondió sobre las razones para demoler esta vivienda y todo el procedimiento que aquí se está llevando a cabo. Escuchemos ese momento. ¿Puede usted jugarse con mi negocio, con mi esfuerzo de 12 años de vida, de trabajo, con 4 hijos, mamá soltera? ¿Por qué hace usted eso? Toda la gente está diciéndome que usted está diciendo que mi negocio, mis fiestas que hago para niños, es una pantalla. Lo que hemos dicho en un principio, esto es una casa perteneciente a una banda de narcotraficantes a quien usted le arrienda la casa. Eso es un efectivo. Usted, señora, mire, por más que usted grite, esto no va a cambiar. La demolición va. Le dimos todas las posibilidades, va a estar siguiendo el camino del escándalo. Yo no puedo entrar en el tema de los gritos. Yo no he hecho ninguna afirmación respecto de ella, de su actividad comercial. No tengo nada que decir. Lo que sí, ella le arrendó la casa a un narcotraficante conocido en una ampliación completamente legal, la cual fue notificada hace varias semanas. Por tanto, se tiene que cumplir la ley. La información que nosotros disponemos, producto de la información del Ministerio Público, la ampliación de esta casa está siendo demolida no por un capricho del alcalde ni del director de obra. Es producto de una información del fiscal a cargo, que nos entregó la información de esta casa que ha sido materia de investigación. Lo que no vamos a permitir es que siga este cuento nunca acabar. Claro, aquí hay una investigación por parte de la Fiscalía, por lo cual se sindica a esta vivienda, a este inmueble, pero claro, aquí se pueden producir ciertas confusiones porque a quien se está observando, quien es la dueña de esta casa, es quien tiene el vínculo con el líder de los macacos, ¿cierto? Esta banda ligada al narcotráfico, pero la dueña de esta casa, según lo que se ha podido observar durante esta jornada, no sería quien habita esta vivienda. Quien habita aquí sería una arrendataria
que, claro, ella lo decía mientras encaraba al alcalde Rodolfo Carter, que estaban diciendo que su negocio era prácticamente una pantalla, pero no, no es eso, porque aquí a quien se está sindicando y observando es a la dueña de la casa, no a la arrendataria. Entonces aquí, claro, se puede prestar para ese tipo de confusiones y situaciones sin duda complejas, ¿cierto? Que lleguen a desalojar a una familia, pero existen estas razones, estos argumentos que explicaba el alcalde Rodolfo Carter, que tiene toda una razón de ser. Si bien en cuanto a la legalidad, el tema legal de la demolición tiene que ver con un tema de una ampliación que está fuera de norma, el fondo de todo esto, ¿cierto?, es tener en la mira a estas casas, 20 viviendas aproximadamente, que tendrían algún tipo de conexión con los delitos de narcotráfico. ¿Qué es lo que nos decían los vecinos de este lugar? Porque además este es un pasaje, hay bastantes viviendas aquí en los alrededores. ¿Qué decían los vecinos producto de esta situación? Escuchemos. Porque nosotros como vecinos ya estamos cansados y aburridos de esta cosa. Años, ¿hace cuántos años atrás? Sí, aquí también esto lo desarmaron. Con esta casa a medio destruida, claro, abandonada, y es la preocupación no mía, yo vengo en representación de mis vecinos, que eso es lo que nos tiene, digamos, preocupado. No sabemos si esta será la solución. Estuvimos aquí como 2 años y cuando llegaron ellos hace 1 año, ellos siempre han trabajado en esta productora Chelito. Yo acá no hemos tenido ningún problema tipo de tráfico o algo, no. Claro, ha sido una situación bastante compleja, una mañana muy movida, muy complicada acá en este pasaje de la comuna de La Florida, donde se produce este desalojo, y ahora a la espera y a la expectativa de qué es lo que va a suceder con la demolición de este segundo piso, que recordemos ese es el recurso legal para intervenir esta vivienda, cierto, ampliaciones que no habrían estado autorizadas, y por eso entonces se produce todo este operativo. Así que vamos a estar muy pendientes de qué es lo que se resuelve en cuanto a la demolición y qué es lo que va a pasar también con esta familia que estaba arrendando este inmueble donde se ha producido el desalojo. Han sacado todos los muebles que estaban aquí dentro y también muchos elementos que ellos utilizan para su trabajo, ¿cierto?, para esta productora de eventos. De hecho, vemos que el camión sigue siendo cargado con diferentes corpóreos, diferentes muebles, diferentes figuras que ellos utilizan en su fuente laboral para la producción de estos eventos. Así que este operativo que se está desarrollando acá en La Florida, Pato, Pati, está lejos de terminar. Queda todavía para un buen rato, esperando ver también qué es lo que va a pasar con la demolición. Claro, esto todavía está ahí en pleno desarrollo, estamos bien pendientes de lo que está ocurriendo en ese sector. Es la primera demolición de estas viviendas anunciadas hace cerca de un mes por el alcalde Carter, así que vamos a regresar contigo más adelante. Muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Bien, y vamos ahora con la detención de Luis Vázquez, conocido como Lucho Plátano, quien a esta hora es formalizado en el Centro de Justicia como presunto autor del crimen del comisario de la PDI, Daniel Valdés. Vamos con Gabriela Segura, quien tiene más detalles de esta audiencia que está en curso. Gaby, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una audiencia que comenzó hace pocos minutos y que al parecer va a ser bastante extensa y donde se le va a enfrentar a Lucho Plátano Luis Vázquez por los distintos delitos que se le imputan. No solo el homicidio de este comisario de la Policía de Investigaciones, sino que también otros delitos por los que él estaba siendo investigado, como homicidio y también homicidio que no pudo concretar. Esto a raíz de la detención que se logra, lo decíamos la tarde de ayer, un operativo que lidera la Policía de Investigaciones y que se logra finalmente tras 22 días de que él estuviese prófugo, porque esto ocurre el 17 de enero en la cisterna, cuando el comisario Daniel Valdés estaba regando las plantas afuera de su casa, cuando llega un sujeto, aparentemente Vázquez, con una pistola y le realiza varios disparos que finalmente le cuestan la vida. Desde entonces que se comienza
empieza a levantar toda la información pertinente y se llega al nombre de Luis Vázquez, que es este delincuente conocido dentro del mundo del AMPA por su agresividad, por su peligrosidad, también porque portaba armas y porque tenía distintos delitos a su haber. Y es por eso que surge su nombre y desde entonces una serie de diligencias para intentar dar con su paradero. Nosotros incluso fuimos partícipes de una que se realizó en la comuna de San Bernardo, que terminó con 2 detenidos. Sin embargo, no se había logrado dar con Lucho Plátano en todos estos días. Se comentaba que había estado moviéndose por distintos puntos de la región metropolitana, al menos 20 domicilios que lo tuvieron resguardado y escondido de la policía. Sin embargo, esto finalmente se termina durante la tarde de ayer, cuando los funcionarios de la Policía de Investigaciones llegan hasta la población La Bandera en San Ramón, donde logran detenerlo a él y a otras 10 personas que estarían también imputadas como encubridores, que ayudaron a este delincuente a poder mantenerse oculto y evitar ser detenido en este procedimiento que, lo decíamos, ha significado el despliegue de un centenar de efectivos de la Policía de Investigaciones para lograr este desenlace. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente la Policía de Investigaciones y el fiscal a cargo del caso cuando se logra esta detención. Muy contento del resultado de la diligencia. El día de hoy, hace pocas horas atrás, solicitamos una orden de entrada y registro al domicilio donde se encontraba el imputado, que ya tenía orden de detención desde el mismo día en que ocurrieron los hechos, y la Policía de Investigaciones procedió a su detención. He entrevistado con él para efecto de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. Se le informó también a la Defensoría Penal Pública para efecto de que pueda representarlo si él no tiene un abogado. Y en este caso en particular, hasta el momento nosotros no requerimos la declaración de él para efecto de imputarle los hechos, toda vez que tenemos evidencia objetiva, científica, que hemos recogido junto con la policía, y por lo tanto no es una diligencia de vital importancia en este momento. Esta investigación, desde el punto de vista de la PDI, es una investigación que todavía está en marcha. Nosotros partimos desde el momento de los hechos y desde otro hecho anterior que estamos investigando de la manera más profesional y científica posible. Eso origina un sinnúmero de diligencias. Una de ellas era lograr la detención, que hoy nos satisface plenamente, no solamente por traer tranquilidad a la familia del detective que falleció, sino que también traer a la comunidad, que está bastante impactada, y por lo tanto, obviamente que hoy nos sentimos felices, pero entendemos que este es un paso más dentro de una investigación de largo aliento. Hay otras personas detenidas, lógicamente ahora estamos trabajando con la evidencia que encontramos en el lugar. Se va a establecer durante la noche de hoy la participación, se van a realizar los informes, está el fiscal aquí, ¿cierto?, con un grupo de fiscales con los cuales dirige la investigación, y eso lo vamos a trabajar durante la noche. Una investigación que termina con la detención de Luis Vázquez tras 22 días de estar oculto, de estar prófugo de la justicia, y que, según la Policía de Investigaciones, tiene todos los antecedentes pertinentes para enfrentar esta audiencia de formalización de la mejor manera. Comentaban justamente desde la institución que se tienen todos los antecedentes científicos y técnicos que se recopilaron tanto del sitio del suceso como también durante todos estos días de diligencias que se realizaron en distintos puntos de la región metropolitana para poder imputarle este delito, este robo con homicidio. Se habla de robo con homicidio también porque este hombre, supuestamente Lucho Plátano, no solo le dispara al comisario Daniel Valdés esa noche del 17 de enero, sino que también se lleva su arma de servicio. Todo esto va a ser expuesto en la audiencia de formalización que está ocurriendo justamente a esta hora. Una audiencia que yo les decía, lo más probable es que dure bastantes horas y donde se van a exponer todos los antecedentes que se han logrado recopilar hasta ahora, y principalmente para poder determinar cuál fue el móvil, cuál fue el objetivo de este homicidio. Si más bien se trataba de un crimen por encargo, por ejemplo, cosa que también se le ha preguntado incluso al director de la Policía de Investigaciones. Él fue bastante tajante porque hoy sostuvo una reunión con los distintos equipos que participaron en este procedimiento. No es solo una
brigada de la Policía de Investigaciones, sino que son varios segmentos de la institución que estuvieron trabajando de manera conjunta para lograr la detención y la captura de Lucho Plátano. Él pudo realizar un balance y también despejar ciertas dudas, porque si bien todavía no está claro cuál fue el motivo que llevó a este delincuente a cometer este asesinato, sí fue bastante tajante el director de la Policía de Investigaciones en señalar que el comisario Valdés no estaba involucrado, por ejemplo, en ningún tipo de situación ilícita que pudiese, por ejemplo, involucrar algún ajuste de cuentas u otro delito. Escuchemos qué fue lo que comentó justamente el director de la Policía de Investigaciones. Sí, estaba en un domicilio donde fue capturado, estaba oculto, allí se planificó un operativo con diversas especialidades, ¿cierto? Los equipos tácticos, que son los especialistas en estas operaciones, más los equipos de investigadores, ¿cierto? Que tienen que definir y situar al sujeto, tener la certeza de que se encuentra en el lugar. Bueno, todas esas operaciones son planificadas y que nos permiten tener estos resultados, como te decía. Lo principal, que no tuvieron consecuencias ni para los funcionarios, ni para terceras personas, ni para el propio imputado. Un operativo que, lo decíamos, logra la captura y la detención de Luis Vázquez, conocido como Lucho Plátano, el principal sospechoso del asesinato del comisario Daniel Valdés, que en este momento justamente está enfrentando esta audiencia de formalización. Se habla que él, de 20 años, tiene un amplio prontuario policial, ya tenía algunas órdenes de detención por homicidio y por homicidio frustrado, también tenía antecedentes por robo, un amplio prontuario policial que también lo volvía una persona muy temida incluso dentro de sus propios pares, como lo comentaba el director de la Policía de Investigaciones. Quien también quiso ser parte de este proceso fue la Municipalidad de La Cisterna, que actúa como querellante en este caso y que va a también ser parte de este proceso, de manera que tratar de hacer un poco de justicia por el asesinato del comisario de la Policía de Investigaciones. Escuchemos qué fue lo que dijo el abogado querellante. Los órganos públicos deben operar en pro de la comunidad y de los miembros de la comunidad. Y este es el caso. Y nos parece que vamos a hacer todo lo posible porque se logre el resultado que buscamos. Y ese es la prisión preventiva del imputado. Batallamos para conseguir eso. Ese es nuestro objetivo. Claro, quisieron ser parte porque todo esto ocurre justamente en la comuna donde vivía el comisario de la Policía de Investigaciones, en La Cisterna, quien es asesinado a sangre fría, que recibe varios disparos que le cuestan la vida afuera de su casa. Un procedimiento importante que es la captura de Luis Vázquez, Lucho Plátano, que ahora va a enfrentar a la justicia tras 22 días de haber estado prófugo. Finalmente se logra poner a disposición de la justicia para que determinen finalmente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer este crimen. Sí, una formalización, Gaby, que ya se ha planteado va a ser extensa y en donde se van a entregar también antecedentes sobre otras causas por las cuales él también estaba siendo investigado. Son 7 hechos relacionados con homicidio y 3 de ellos homicidio en carácter de frustrado, lo que da cuenta de la peligrosidad de este sujeto. Por lo tanto, muy probablemente se va a solicitar su prisión preventiva. Quedamos ahí atentos a lo que ocurra en el Centro de Justicia. Muchas gracias, Gaby, que tenga buenas tardes. Gracias, Gabriela. Bueno, nos vamos ahora hasta el sur de nuestro país porque esta medianoche comienza a regir el toque de queda en 28 comunas, esto en las regiones del Ñuble, Biobío y la Araucanía. Mientras esta mañana ya retomó sus operaciones el TEN-Tanker para combatir los incendios forestales que siguen en desarrollo en la zona. Cristian de Medici nos va a actualizar la información. Cristian. Buenas tardes. Hola Pati, hola Pato, muy buenas tardes. Ustedes lo ven, a mi izquierda está el avión de la Armada y a mi derecha está el TEN-Tanker. Ambos en funcionamiento luego de un trabajo que se acortó. Se respondieron todas esas incertidumbres de si iba o no llegar la pieza de Estados Unidos. Finalmente se pudo solucionar acá en nuestro país y de forma continua ya el TEN-Tanker ha despegado 2 veces. De hecho, ahora le pido a Máximo Carrasco que muestre con su cámara lo que está realizando el personal a cargo tanto de la Dirección Aeronáutica Civil, bomberos, carabineros, como también el personal de la Armada Naval. Ya se lo habíamos mostrado el otro día, estas 2 aeronaves se encuentran posadas aquí porque están comandando y estratégicamente diseñando la estrategia, valga la redundancia, que se va actualizando minuto a minuto. Nos referimos porque ya el TEN-Tanker ha hecho 2 viajes y entre esos el primero, es decir, el que nuevamente vuelve a encender la esperanza del funcionamiento en la zona de Nacimiento, una de las más afectadas por supuesto, y en control
con el patrullaje que realiza el avión de la Armada Naval. Ellos les van indicando los puntos calientes donde la emergencia lo amerita y entonces el Tentanker realiza la descarga del agua, los 36.000 litros. Afortunadamente ya lo ha comentado la empresa, ya está en funcionamiento. De hecho, nosotros hace algunos minutos atrás vimos como también el mismo personal del Tentanker estaba realizando mantención ahí en la turbina que ustedes ven hacia el lado derecho de la pantalla, es decir, la turbina o el motor número 1, que corresponde entonces a la que había presentado una falla de la válvula que libera la presión. Esa válvula es la que había fallado en un inicio y que se tenía que traer principalmente desde Estados Unidos. Se pudo solucionar gracias al trabajo táctico que realizan los mecánicos e ingenieros de la empresa estadounidense, como también personal chileno, y finalmente en un tiempo récord, adelantado lo que en un comienzo se había hecho, ya se pone nuevamente la nave en vuelo y ya está operando, y se suma por supuesto a las otras 6 que van a llegar durante las próximas horas, durante los próximos días. Así lo ha dicho el presidente Gabriel Boric durante las últimas horas con la negociación que se está realizando de la ayuda internacional. Recordemos que también va a llegar desde Brasil, desde Portugal y otros países apoyo táctico en terreno, también de recursos, como también de aeronaves que se van a sumar a las más de 150 que actualmente están batallando los puntos de fuego en estas 3 regiones que se encuentran en estado de catástrofe. Antes de que sigamos profundizando en otros anuncios, en otras informaciones en el contexto de esta emergencia, ahí ustedes están viendo que también se estaba cargando de combustible el Tentanker. Nosotros, ¿qué podemos sacar en el ejercicio práctico que hemos hecho? El Tentanker, desde que se posa acá en la losa de Carril Sur hasta que sale al vuelo y posteriormente vuelva a recargar los 36.000 litros de agua, tarda en promedio 15 minutos. Ese rango de tiempo va a ir disminuyendo a medida que va el ejercicio práctico, ya que obviamente se empieza a tomar más rutinaria la situación y la práctica obviamente hace el maestro, y por eso, como se dice muy bien, van a hacer el trabajo más efectivo. Bueno, cambiando de tema, obviamente en el marco de la emergencia, hablemos de la visita del presidente Gabriel Boric ayer, una visita muy importante, quien dio a conocer primero las medidas que se van a aplicar. Primero por el tema más importante que han dicho algunas autoridades locales, que es el tema del toque de queda. Se confirma entonces la aplicación de esta medida a contar del día viernes desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Comienza esta medianoche entonces, son 28 comunas de las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Preste mucha atención porque, por ejemplo, en Ñuble las zonas serán todas las de la provincia de Litata, es decir, la comuna de Copquecura, Coelemu, Ñinhue, Portezuelo, Quirihue, Ranquil y Trehuaco. Y además se suma Quillón, que pertenece a la provincia de Vieguillín. Ahora, acá en la región del Biobío va a ser Arauco, Contulmo, Mulchen, Tomé, Florida, Hualqui, Nacimiento y Santa Juana, una de las comunas por supuesto más afectadas, esta última, y donde más se había solicitado esta medida para entregar y garantizar la seguridad durante las horas más difíciles, cuando está la oscuridad ahí donde se ha consumido todo por las llamas. Y finalmente en la región de la Araucanía, una que también actualmente concentra focos de atención y sobre todo de la emergencia, afectará a Angol, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Reinaco, Traiguén, Victoria, Galvarino y finalmente Lautaro. Recordemos que entonces la medida comienza a regir a las 0 horas de mañana viernes y su duración va a ser hasta las 5 de la mañana. Tenemos declaraciones al respecto desde el presidente Gabriel Boric y otras autoridades. Escuchemos parte de sus palabras. El gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Son los jefes de defensa. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias, y si es que hay excepciones, se va a decretar y en qué horario. Constitucionalmente les corresponde a ellos hacer ese anuncio, que a la brevedad se va a hacer ese anuncio. Piden que les demos un tiempo breve, por supuesto, no más allá de mañana. Va a ser lo antes posible para poder coordinar todo lo que se requiere para la implementación de un toque de queda, pero estamos trabajando en eso y la decisión política del gobierno al respecto está tomada. El toque de queda lo evaluamos en función del temor que tienen ciertos sectores de la población de dejar sus casas por temor a que hayan robos durante las noches en particular. El contra que tiene el toque de queda es que se dedican fuerzas a fiscalizar el toque de queda que podrían estar en el combate de los incendios.
sobre los toques de queda es una discusión importante, y yo lo que le quiero pedir en particular a los sectores políticos, que no hagamos gallitos de nada en esto. Acá todos queremos colaborar. Yo me he encontrado, acá da lo mismo si eres de derecha, republicano, frente amplista, comunista, demócrata cristiano, todos estamos en la misma. Ese llamado que también hacía el presidente hace mención con la entrega de las ayudas que corresponde a un bono de 1,5 millones de pesos para todas las familias afectadas y que también se va a comenzar a pagar desde el 13 de febrero. Bueno, la medida, recordemos que se va a aplicar en estas comunas que les mencionaba anteriormente a contar de mañana viernes desde las 0 horas, es decir, la medianoche, hasta las 5 de la mañana. Y las personas que necesiten movilizarse en horario de toque de queda deben solicitar un salvoconducto en la comisaría virtual, la plataforma que usted conocerá muy bien, la cual jugó un papel fundamental en el contexto de la pandemia para solicitar permisos o presencialmente en cualquier comisaría o retén de carabineros. Obviamente también hay que mencionar que hay un salvoconducto especial destinado para la compra de bidones de combustible. Eso ya lo vamos a estar profundizando. Tenemos declaraciones al respecto desde algunos jefes de zona a cargo de la coordinación militar que se está llevando a cabo, los delegados presidenciales, por supuesto, que definen los marcos donde se van a aplicar estos lugares con toque de queda. Escuchemos parte de sus palabras. Con respecto a la restricción de la libertad de locomoción y reunión, se ha resuelto decretar toque de queda en las siguientes provincias. En la provincia de Malleco, a excepción de la comuna de Lonquimay. Y en la provincia de Cautín, solo en las comunas de Galvarino y Lautaro. Esta medida rige a partir de las 0001 horas del día viernes y hasta las 0005 horas del mismo día, y a partir de ese momento, en el mismo horario, hasta que se disponga el término del toque de queda. Entrega la percepción de seguridad a las personas, de que a la hora de evacuar sus casas van a quedar resguardadas porque no va a poder haber ninguna persona yendo a mirar o algún, digamos, amigo de lo ajeno, ¿cierto? Estando merodeando esas viviendas. Mientras nuestra gente deja sus casas para poder proteger sus vidas, ¿quién le cuida eso? Y aquí la respuesta del toque de queda es un tema operativo, nada más. Y es un derecho a la seguridad al que efectivamente debe proveer el gobierno y el Estado. Bien, ahí revisábamos las declaraciones de las autoridades, sobre todo porque hay que hacer esa mención importante. Son muchas las personas que ya solicitaban esta medida porque han tenido o han sufrido, mejor dicho, el robo de sus enseres, de sus elementos más personales que lograron salvar en la emergencia. Así que bueno, ahí nuevamente retomando el tema del Tentanker, por fortuna ya es una buena noticia, está operativo, está llegando a aquellas zonas que se necesita. Así que Pati y Pato, vamos a seguir analizando, por supuesto, lo que ocurra minuto a minuto en la emergencia acá en estas 3 regiones, obviamente. Por eso vamos a estar profundizando en otras materias y entregando datos importantes cuando comience a regir el toque de queda. Perfecto. Cristian de Medici, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Bueno, y vamos con esta imagen en vivo desde la comuna de La Florida, donde ya en este momento ha comenzado la demolición de una de estas casas supuestamente vinculadas al narcotráfico, que recordemos en toda su fase desde que comienza este operativo ha causado polémica, sobre todo con quienes ocupaban o arrendaban este domicilio. Ahí ya se había detallado también cuál es la circunstancia en específico. El propio alcalde de la comuna de La Florida indicaba que acá lo que había ocurrido es que a ellos se les había notificado sobre, primero, el desalojo de este domicilio para posteriormente realizar la demolición. Pero acá quienes estaban al interior de este domicilio se resistían a esta demolición. Sin embargo, acá se ha llevado adelante esta instrucción por parte de también la misma investigación que ha desarrollado el Ministerio Público, que ha identificado esta casa como, o al menos que tiene un tipo de vinculación con el narcotráfico. Ya ha comenzado ahora hace pocos minutos esta demolición. Lo que habíamos estado viendo, lo que ocurría anteriormente era el desalojo propiamente tal. Una vez que estaban saliendo los ocupantes de este inmueble, estaban sacando también parte de algunos enseres y lo que había llamado la atención también estos corpóreos puestos como
correspondía aparte del trabajo o la actividad que ellos Una productora, decía, con temas de entretención infantil. Ahora, se concreta finalmente entonces esta demolición porque hubo algunas dudas si acaso esto se iba a concretar o no, más que nada por la oposición que tenía esta familia que arrendaba esa vivienda, aunque el alcalde fue tajante en todo momento señalando que esto se iba a realizar sí o sí, con la diferencia que le iban a prestar toda la ayuda que fuera necesaria para poder sacar sus cosas y trasladarlas hasta otro lugar, pero que esta demolición se iba a realizar, y eso es precisamente lo que ustedes están viendo ahí en imágenes. A esta hora ya ha comenzado la demolición de esta casa que supuestamente está vinculada a narcotraficantes. Sí, hay que ver además en qué consiste a cabalidad esta demolición, si será en su totalidad de este domicilio o si será una ampliación, porque eso también es lo que se había planteado, Pati, en algún minuto, que acá el foco estaba puesto en las ampliaciones irregulares de determinados inmuebles que estaban vinculados al narcotráfico, donde, de acuerdo a lo que señalaba en aquella oportunidad Rodolfo Carter, eran domicilios en donde se almacenaba droga, se almacenaban armas o casas en donde servían para determinados grupos ligados al narcotráfico para continuar con el comercio ilícito de esta droga. Son casas que ya estaban individualizadas, no son todas las casas de ese sector, son 20 en específico, en donde incluso se había señalado que acá, pese a que pudiese detectarse alguna irregularidad desde el punto de vista de vivienda de otros inmuebles, no se iba a proceder con la destrucción o la demolición de esas casas, sino solamente aquellas que ya estaban identificadas en el marco de esta Exactamente, con un proceso judicial de por medio. Fue más o menos a mediados de enero cuando el alcalde Carter hizo este anuncio de que se iba a demoler estas viviendas que denominaba Caleta, y que serían supuestamente viviendas donde los narcotraficantes guardan la droga, venden la droga o incluso alojan sus armas. Esa era la declaración que entregaba el alcalde el 13 de enero y se invocó ahí la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permite hacer una denuncia para derribar las viviendas y concretar eso cuando hay construcciones, ampliaciones que no han sido autorizadas, que no han cumplido con toda la normativa, y esa es la excusa para finalmente demoler estas viviendas. Y esa fue la herramienta, en definitiva, que encontró, claro, que encontró el municipio Carter para poder llevar adelante esta demolición y poder atacar además específicamente el narcotráfico en este determinado sector de la comuna de La Florida. Todo esto viene siendo trabajado junto con el Ministerio Público, en donde se han identificado estas casas en donde eventualmente estaría ligado el narcotráfico o habría comercio de droga, y por lo tanto acá en esa oportunidad, de acuerdo a lo que plantea el propio alcalde, se buscó de qué manera es que se podría atacar este negocio ilícito, puesto que acá muchas veces pasaba, y es ahí también uno de los factores o motivos por los cuales se llega a esta instancia, que acá a veces se llega a un líder de una organización o a integrantes de una banda, pero posteriormente quedan en este lugar otros integrantes de estas bandas, más allá del líder, si es que es puesto tras las rejas, siguen ocupando estos domicilios. Exactamente, y él decía, porque algunos se preguntaban, bueno, ¿por qué a lo mejor no utilizar esta vivienda, darle otro fin, junta vecinal, algo así, más aún con la escasez de viviendas que hay en estos momentos? Y decía el alcalde que hoy el Estado no tiene las herramientas como para expropiar, que sería bueno que se le pudiese entregar como una unidad vecinal, un recinto municipal, pero que esto, o para personas que no tienen casa, pero eso no está contemplado hoy en día, y hacía también hay un llamado al Parlamento. Es entonces lo que está ocurriendo a esta hora. Se concreta entonces la destrucción de esta vivienda. Lo primero, respecto de evidencia, no somos nosotros los llamados a manejarlas, la policía que está haciendo el registro adentro. Y esto, como tú lo señalabas presentemente, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público de la red de propiedades del narcotraficante conocido como el Macaco. Esta casa ha generado problemas en este barrio durante años, le ha arruinado la vida a muchos vecinos, y nosotros nos encontramos un tecnicismo legal que permite que las municipalidades, cuando las ampliaciones ilegales existen, que usualmente en las casas de los narcos así funcionan, en este caso en particular todo el segundo piso es ilegal, nosotros tenemos la facultad de demoler. No es la solución definitiva del problema del narcotráfico en Chile, hay muchas más cosas que hacer, pero esto apunta fundamentalmente a una cosa. Primero, a que no puedan ejercer su labor tan cómodamente con este nivel de impunidad. Y lo segundo, quizás lo más importante, es la señal potente de esperanza para la gente de que la aguja se empieza a mover en favor de las víctimas y que los malos empiezan a pasarlo mal.
Porque lo que no entiende la ciudadanía, entran, salen de la cárcel, hacen negocios desde la cárcel, siguen manejando sus negocios desde las caletas. La demolición de esta casa es un hito en ese sentido y esperamos que en otros lugares, como ocurrió en Antofagasta, Valparaíso, en Alto Hospicio, ya los alcaldes se han manifestado dispuestos a seguir este camino, porque definitivamente tenemos que ponernos del lado de las víctimas y empezar a hacer mucho más difícil a estos personajes que incluso desde la cárcel siguen haciendo sus negocios. Claro, entonces en algún minuto había una red de narcotráfico que digamos al interior de este domicilio. ¿Hay antecedentes que apunten que la actual arrendataria también tenga relación a esto? Si ella tiene alguna relación con la red de narcotráfico para que ella también sea desalojada de este domicilio. La razón del desalojo es porque se notificó al ocupante de la casa hace ya más de 2 semanas para que hiciera retiro de sus cosas y pudiéramos hacer la demolición sin presencia de niños y sin presencia de bienes. Ellos lamentablemente no hicieron caso a esa advertencia y hoy día en la mañana, con mucha prudencia, por eso tomó tanto tiempo, le ofrecimos primero trasladar a los niños para evitar cualquier trauma para ellos porque son demasiado chiquititos y también le pusimos a disposición 8 camiones para poder trasladar todas sus cosas. Aún así, gritos, insultos, como suelen ocurrir, porque sabíamos que iba a ser así. Nos iban a tirar a los niños encima, a las mujeres, para evitar el desalojo. Lo cierto es que en el caso particular de ella, no soy yo ni la municipalidad que tiene que establecer si tiene vínculo con la red de narcotráfico, pero lo que sí es verdad es que ella la arrienda a la mujer del narcotraficante, involucrada en la ley 20.000, por tanto, no puede decir que no sabe a quién le está arrendando una casa que es absolutamente irregular. Bien, ahí entonces las declaraciones del alcalde de la comuna de La Florida, porque ya ha comenzado esta demolición después de un retraso de varias horas, de acuerdo a lo presupuestado, por esta oposición que había mostrado la familia que estaba en su interior, que estaba arrendando esta vivienda. Se sacaron todos sus bienes, fueron trasladados hasta otro sector y comenzó la demolición de esta casa que está supuestamente vinculada con el narcotráfico. Vamos a estar más adelante con más detalles sobre esto. Sí, bueno, y vamos a retomar también lo que tiene relación con los incendios forestales, porque debido a esto mismo es que el gobierno prohibió adquirir gasolina, diésel y parafina en bidones desde la región de Valparaíso hasta Los Lagos. Rige esta medida en donde las personas que quieran hacerlo deben solicitar un salvoconducto que es otorgado por Carabineros. Claro, este salvoconducto se puede obtener de manera online o de manera presencial. Una vez obtenido, el documento tiene una vigencia de 12 horas. ¿Dónde se puede sacar? En comisariavirtual.cl con la clave única. Sí. La recordarán ahí porque se utilizó mucho durante el periodo de la pandemia. Sí, para solicitar ahí distintos tipos de permisos. Hay una aclaración importante, puesto que se había planteado qué es lo que ocurría en caso de quienes necesitaban cargar combustible en los vehículos. La restricción no va en ese sentido, sino solamente para quienes necesitan o van a adquirir combustible en estos bidones. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros sobre este salvoconducto. Para todas las personas que se encuentren en regiones con alerta roja, amarilla o alerta temprana preventiva forestal vigente y necesiten comprar gasolina, petróleo o parafina y transportarlos en bidones o tambores, deberán contar con un salvoconducto de Carabineros, el cual podrán obtener en comisariavirtual.cl con su clave única o de forma presencial en cualquier cuartel de Carabineros a nivel nacional. Este documento tendrá una vigencia de 12 horas. Si usted necesita cargar con combustible su vehículo, no requiere hacer ningún tipo de trámite. Bien, y el gobierno presentó esta mañana el plan de recuperación y de ayudas económicas para las familias que han resultado damnificadas por los incendios forestales. Entre estas medidas destaca un bono de 1,5 millones de pesos. Vamos con Martín Ortiz, que tiene todos los detalles. Martín, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Son 13 medidas concretamente las que el gobierno durante esta jornada dio a conocer para ir en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales y también estructurales de la zona centro-sur de nuestro país, región del Ñuble, Biobío y también la Araucanía, que se han visto afectadas por estos incendios que ya llevan más de una semana propagándose de forma intensa en aquel sector. Recordar que también habían comenzado muchos días anteriores. Nombrábamos 13 puntos y tú, Pato, nombrabas el primero, que era este bono, que es este bono de 1,5 millones para las familias que se vieron afectadas con la pérdida de sus viviendas. De hecho, hay una especificación aún más detallada porque está el bono de 1,5 millones de pesos para las personas que sufrieron una afectación alta en la pérdida de sus viviendas y un alcance o una afectación baja media, que son 750.000 pesos. Pero, por ejemplo, también están las viviendas transitorias dignas, están servicios
públicos en terreno que también va a tener el gobierno o que está planteando el gobierno para distribuir dentro de las zonas afectadas, rehabilitación de infraestructura y servicios básicos. Recordar que no solamente fueron las casas las que se vieron afectadas, sino que, por ejemplo, también escuelas, algunos sectores también relativamente cercanos a centros de salud, entre otras instancias, alivios y exenciones tributarias. Estoy pensando también en los pequeños y medianos empresarios que también se han visto perjudicados por el tema de aquellos incendios, también subsidio para la continuidad de los ingresos para trabajadores de las pymes. También uno de los puntos, las pymes siempre se ven afectados, relativamente gravemente afectadas cuando ocurren este tipo de situaciones, y no solamente los incendios, sino que hay que recordar también otras materias. Ya después de ahí, por ejemplo, vamos con el apoyo para la rehabilitación de las comunidades indígenas. Nosotros también estuvimos en la zona de la Araucanía y claro, conocimos también la historia de algunos sectores de comunidades mapuche que se vieron afectadas por los incendios, la pérdida de casa y también entre otras infraestructuras, y por ejemplo también el tema de la cosecha. El tema de la cosecha que también va a tener un alcance dentro de esto que lo vamos a pasar a mencionar más adelante, pero también están temas relacionados para apoyo a personas, para adultos mayores, exención de los centros de cuidados de niños y niñas de madres con trabajo temporal, apoyos para una de las poblaciones más importantes y también quizás una de las que se ha visto más afectada dentro de los incendios, un apoyo para los niños y niñas que se han visto también involucrados lamentablemente en este escenario, continuidad de educativa y atención veterinaria para mascotas, otro de los puntos también bastante importantes dentro de esta tragedia, porque claro, se han visto viviendas afectadas y algunas personas han tenido que abandonar los lugares y lamentablemente, por ejemplo, han quedado mascotas ahí a la deriva. Dentro de eso fue la misma ministra, vocera de gobierno, Camila Vallejos, quien durante esta jornada entregó más detalles de cómo va a ser esta medida, entre otras también otros detalles sobre lo relacionado con estos temas. Para aquello, pasemos a escuchar las declaraciones de la titular de la vocería de gobierno. Lo mencionaba el presidente de la República el día de ayer, quien confirmó, ¿cierto?, la disposición a partir del día lunes del bono de recuperación entre 750 y 1,5 millones de pesos, dependiendo del grado de afectación de la familia. Estos son bonos de libre disposición, son transferencias directas. Asimismo, la disposición de entrega de viviendas transitorias dignas que son de alto estándar. Estamos hablando de viviendas que cuentan con equipamiento básico. No son las viviendas definitivas, son viviendas transitorias y que se van a ir obviamente instalando y entregando en la medida que los terrenos y los espacios estén habilitados para aquello. Alivio a exenciones tributarias, de retasación de bienes afectados, la postergación de pagos de primera y segunda categoría de los impuestos territoriales de zonas afectadas, etcétera. Se está trabajando durante el día en todos los aspectos de recolección de información respecto a las personas damnificadas, a las personas afectadas, a las familias, a quienes tienen emprendimiento, para poder llegar oportunamente con las medidas que estaban anunciando hace minutos desde el Palacio de la Moneda para hacer frente también a la catástrofe social y humanitaria que viene posterior a que termina un incendio o que un incendio devasta algún lugar. Y por lo tanto, en paralelo, tenemos que estar en esta emergencia combatiendo el incendio, que por cierto es la prioridad para salvar vidas, pero al mismo tiempo haciendo de la forma más oportuna posible el recuento, el registro, el catastro de las personas que hoy día han sido afectadas para poder llegar con las ayudas que esto requiere. Bueno, y finalmente también estaban las palabras del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, uno de los enlaces del gobierno, específicamente en la zona de la Araucanía. Temas que también van a ser por parte de alivio para las personas que durante nuestro recorrido en la región de la Araucanía y también nuestro compañero Cristian de Medici hemos visto cómo las personas en distintos sectores han planteado su necesidad de que se les entregue respuesta a necesidades relativamente urgentes. El tema, por ejemplo, de la vivienda, ciertas también inyecciones directas en temas de dinero para, por ejemplo, la compra de forraje, entre otras materias que son relacionadas también con el tema del cultivo, del campo y sobre todo del día a día que viven las personas y también, por ejemplo, la pérdida de trabajo, las fuentes laborales que se han vivido en aquellos sectores producto de los incendios. Hay que ver ahora el tema de los plazos, porque pareciera ser que no está muy definido cuándo va a comenzar o finalmente cuándo concretamente debiesen estar listos cada una de aquellas materias. Claro, eso también va a ser tema que se va a dar con los días posteriores. Pensar que el tema de los incendios forestales tomó una relevancia lamentablemente durante los últimos días con la pérdida de casas, también vidas humanas y también el tema de la quema, por ejemplo, de cosecha y también de cerros y también bosque.
Bien, Martín, importantes las ayudas económicas para los damnificados de esta tragedia, y entonces a partir del lunes se comienza a aplicar una de estas medidas, que son estas transferencias directas y que es gradual además, dependiendo si una familia sufrió la pérdida total de sus casas o de forma parcial, con daños de baja o mediana magnitud. Muchas gracias y que tengas buenas tardes. Bueno, ya estamos junto a Eduardo Sáez para revisar las temperaturas, para ver si acaso la zona sur del país ayudan o no, qué pasa con el viento. Y acá en la región metropolitana, que hoy se esperaba una jornada de mucho calor. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, chiquillos? Buenas tardes. Bueno, hasta el momento seguimos tal cual. De hecho, en la mañana parecía el día de la marmota. Ya hace un rato atrás, ¿por qué? Tuvimos las nieblas en la costa, tuvimos el humo en los valles, y las temperaturas en la mañana fueron muy similares. Llevamos como 4 días con la temperatura ahí en torno a los 15 grados. Ya a esta hora. 33.1 marca 33. el termómetro en el centro de la capital, 34.5 está marcando en San Felipe, eso acompañado con esa gran cantidad de humo que se ha caracterizado durante todos los días. Oye, si tenemos 33 grados a esta hora, ¿podría ir más allá del pronóstico, la máxima? ¿Tienes buen ojo, Pato? Sí, puede ser, puede que pasemos los 35 hacia arriba, sí. Algunas décimas podría, sí. Como tope máximo, 36. ¿Te acuerdas que siempre habíamos hablado de ese rango entre 35 y 36? Bueno, ahí está la condición que habíamos comentado los días anteriores. A ver, ¿qué es lo que tenemos de bueno el sistema frontal en el sur? Que está dejando precipitaciones desde la Isla Grande, Chiloé, Palena, ahí hacia el sur, pero es delgadito, es un sistema frontal, de verdad, no está dejando mucha lluvia por sectores, pero hay algunas zonas donde ha caído un poquito más de agua. El tema es que está provocando una desviación del viento. ¿Y qué significa esto? Porque en el fondo tenemos la alta presión, esto que está aquí, y por lo tanto está ayudando a soplar, está agregándole una energía más a poder desplazar todo hacia el norte. El viento sigue siendo desde el sur. Además, ayuda a que se genere, que se intensifique la alta, digamos, la vagua costera, por lo tanto también de consecuencia indirecta, ayuda también a que aparezca el viento del este, por lo tanto es el gran responsable que aumente tanto la temperatura de lo que está pasando en este momento. La costa, aunque esté cerrada en este momento, igual se va a abrir tarde, así como sucedió ayer, pero se va a mantener siempre la cantidad de humo que hemos tenido estos días, porque de hecho hasta ahora en sectores de Valparaíso también apareció un índice en calidad regular. Veamos la calidad del aire para que lo podamos apreciar ahí más claramente, porque en la zona sur, miren, prácticamente todos los índices están ahí en los valles entre Curicó y Chillán, lo que significa que están en calidad del aire en nivel de emergencia ambiental, y si no es morado es rojo, así que de verdad está muy mal la ventilación. Lo bueno es que ese mismo sistema frontal está haciendo que la zona de la Araucanía el viento vaya hacia el este, por lo tanto hay una zona que ya está, por lo menos te está aportando menor cantidad de contaminantes hacia el valle, así que en eso ha ayudado la tarde, que ha disminuido un poquitito acá, en el norte, pero el resto sigue con esta nube de humo pegada, como es más bien bajo, está debajo de la capa límite, y por lo tanto hay mala mezcla en esta época con el calor, así que desgraciadamente todavía tenemos este escenario que se va a mantener también los próximos días. Pero ahora, mira, ya que tenemos esta imagen de Santiago, simplemente esperamos ya que probablemente mañana disminuya un poco la concentración, pero se va a mantener igual con humo. De hecho, durante la tarde las concentraciones de contaminantes han estado aumentando. Y podría, yo creo que Cerro Navia, así la forma como se ha estado comportando, podría Cerro Navia pasar de nivel de regular a alerta. Digamos que va a cambiar del índice amarillo al índice naranja, porque ha estado toda la tendencia de la zona ¿Y esto se va a mantener así? Se va a mantener mientras no se apaguen los incendios. Desgraciadamente vamos a tener este escenario. Y aunque bajen las temperaturas, aún así vamos a seguir todavía con cielos despejados, así que con viento del sur. Hoy día nos vamos a ir netamente a la zona centro, seguimos entre Ñuble y el Maule con temperaturas de 35 grados, 33 en Rancagua, 36 a 37 en el Aconcagua, o sea, mucho calor en los valles centrales. Hacia el sur, ya lo comentaba, las precipitaciones que tenemos desde los lagos, sectores de Aysén y Temuco, que bajó la temperatura de los 30, vamos a llegar probablemente a 28. En el norte, alcanzaron 27 grados en Iquique, y además la presencia de las precipitaciones en el altiplano que siguen también y que probablemente van a terminar recién el día sábado. ¿Y qué es lo que va a pasar acá en la capital? Como bien decía Patricio,
la condición actual de temperatura probablemente va a hacer que el termómetro sobrepase los 35 grados, algunas décimas más, así que entre 35 y 36 debe ser la temperatura máxima. Y para mañana se mantiene el descenso, 2 días muy similares, viernes y sábado, y el domingo a lunes ahí bajaría todavía un poquito más la temperatura. Lo bueno es que el lunes llega el sistema frontal a la región de la Araucanía, sur de la región del Biobío, probablemente puede ser la provincia de Arauco, sector de Los Ángeles, y va a dejar, como te digo, algunas precipitaciones, no de gran magnitud, pero va a provocar cambio de viento, cambio de temperatura y también algo que va a mojar el suelo. Perfecto, eso entonces a partir del día lunes. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos acá esta tarde. Vale, chiquillos, buena tarde. Gracias, Eduardo, que tengas buenas tardes. Bueno, habíamos visto, Pati, el caso y la denuncia de este piloto español y ahora repudio transversal recibió el ataque sufrido por bomberos en Ercilla, que fueron obligados a entregar su carga de agua. Claro, las autoridades señalaron que van a utilizar la fuerza pública en caso de que algún particular se niegue a facilitar el recurso más importante para combatir esta emergencia, el agua. Situaciones por la labor cumplida, felicitar a sus bomberos y es bueno tenerlos de vuelta en nuestro cuartel. Tras varios días en el sur del país combatiendo los incendios, la unidad Z1 regresó a su cuartel central en Vicuña. Un regreso adelantado por amenazas a los voluntarios. Denuncian que en medio de la emergencia fueron interceptados por una comunidad mapuche en Ercilla. Les quitaron el agua. Al momento de salir del procedimiento fueron interceptados por gente de esta comunidad y fueron obligados a hacer el carguillo de agua a vehículos particulares, amenazados, incluso con amenazas de muerte, hacia el personal y de llevarse el vehículo. El agua estaba destinada al control de incendios. Ante el peligro, este cuerpo de bomberos decidió regresar a Vicuña. Argumentan que en estas zonas no hay garantía, no hay presencia policial ni militar. Que las buenas intenciones nuestras eran ayudar a esa gente, ayudar a controlar esos dantescos incendios, pero las condiciones de seguridad en ese lugar no están dadas. Una grave denuncia que se suma a la realizada por Felipe Bru, piloto español. En conversación con Chilevisión Noticias, relató que particulares le negaron el agua de piscinas cuando trabajaba en la emergencia. Un acto incívico porque en el momento de la emergencia todo el mundo creemos que aunque tenga que tener ese lago tan bonito al lado de su supercasa repleta y rodeada de arándanos, creo que era necesario la colaboración de él para que a sus vecinos no se le quemara la casa. La buena noticia es que sí hay personas dispuestas a ayudar con este recurso tan valioso. Yo estoy cooperando, por si acaso. Estas piscinas son verdaderos oasis en medio de miles de hectáreas azotadas por el fuego. Son fuentes de agua necesarias para combatir la emergencia. Bien lo sabe el pequeño Daniel. Aquí agua de la piscina, aquí dice bajar. Que hay algunas personas que no están dejando sacar de ningún lado agua, como las piscinas como esta, algunos nos dejan sacar y en algunos ríos han cerrado para que no saquen agua. Y eso no se debería hacer porque estamos en incendios forestales. Daniel Sandoval hizo este cartel para que el equipo aéreo supiera que pueden usar el agua de su piscina para combatir los incendios. Fue su abuelo el de la idea. Ayer vino, me dijo, Dani, hazte un letrerito para que bajen los bomberos, las camionetas y los otros camiones, para que vengan a buscar agua aquí a la piscina. ¿Cómo te pueden ubicar acá? ¿En qué parte estamos? Aquí en el sector de Rafael, me siento bien por ayudar a los demás. Un gesto solidario que fue aplaudido en redes sociales. Las autoridades han sido claras respecto al uso de recursos privados. El estado de catástrofe da facultades especiales. Todo bien que se necesite y que no se ponga a disposición va a ser requisado. Eso se compensa económicamente, pero la compensación es posterior. En primer lugar, se dispone del recurso y se lo ocupa para la emergencia. Eso se va a hacer con el agua, se va a hacer con las naves, se va a hacer con equipos tecnológicos, con todo lo que sea necesario. El piloto español que contaba que una persona cerca de Yumbel, si no me equivoco, no le estaba prestando agua de la piscina, es un caso muy excepcional. La gran mayoría de la gente se ha puesto a disposición. Yo espero que no sea necesario, pero si es necesario utilizar la fuerza pública para requisar, lo vamos a hacer. Por ahora, los bomberos de Vicuña decidieron no mandar a otro equipo de voluntarios a la zona de Ercilla. Las autoridades investigan y repudian lo ocurrido. Amenazar a bomberos combatiendo una emergencia
No sé, no me imagino algo más bajo en este momento. En esto no pueden haber territorios en donde, como denunciaban justamente los bomberos, haya dificultades para hacer imperar el derecho y la ley. Pese a todo, los bomberos que enfrentaron esta situación regresaron satisfechos tras la ayuda que pudieron entregar a las víctimas, mientras que Daniel seguirá con este cartel indicando que haya... Bien, 2 de la tarde con 15 minutos, vamos a revisar noticias internacionales. Ya nos está acompañando Carlos Greitz para revisar lo que está aconteciendo lamentablemente en Turquía y en Siria, porque sigue aumentando el número de fallecidos producto de los terremotos. Sí, ya nos parecía sorprendente. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Nos parecía sorprendente en la mañana cuando la cifra llegaba a 16.000 y ahora a las 2 de la tarde tengo que contarles que la cifra ya alcanza los 20.000 fallecidos. 19.700 en infracción en ambos países, en Turquía y en Siria por el terremoto. 16.546 en territorio turco, 3.300 y un poco más en la zona siria en este terremoto, en estos dos terremotos que ocurrieron de manera prácticamente sucesiva en esa zona, en medio de los rescates que ya cada vez son más infructuosos porque se apaga la posibilidad, se agota el tiempo de encontrar personas vivas debajo de los escombros. Los equipos de rescate habían encontrado a familias completas ya en las últimas horas, que fueron los últimos que han alcanzado a ser rescatados, pero ya a esta hora han pasado las 72 horas que se establecen como un límite por parte de los rescatistas, un límite ficticio, pero es un límite que los rescatistas, los equipos expertos indican que es el máximo que una persona puede resistir debajo de los escombros después de un terremoto, en condiciones normales además, sin contar el frío, la nieve y eventualmente también la falta de apoyo, que es lo que han reclamado muchos ciudadanos en Turquía y en Siria, que no llegó a tiempo el apoyo y el rescate. Eso es lo que se viene escuchando, ese es el principal reclamo en cuanto a la posibilidad de poder encontrar personas con vida. Hay otros factores, tú lo planteabas bien, el tema del frío, pero si es que pudo ser mejor la respuesta de los equipos de rescate o de quien estaba también a cargo de una emergencia de esta naturaleza. Claro, y eso referente solo a los equipos que estaban en Turquía, porque uno entiende que los equipos de rescate internacionales que han llegado incluso con perros, veíamos ayer, de rescate desde México, desde distintas partes, se demoran de todas formas un poco más en llegar. Ahora hay otro factor también, Carlos, que acá estamos hablando de una devastación tal, son miles de edificios. Yo no sé si pueda estar también esa capacidad de respuesta en alguna parte del mundo para enviar tantos equipos o tantas brigadas de rescate a cada uno de estos edificios. Es muy probable que de los 8.000 edificios se cayeron, 8.000 edificios colapsaron en la zona del terremoto. Es ampliamente improbable que haya habido equipos de rescate para esos 8.000 edificios en el suelo. Y por eso la cifra de muertos aumenta de esta manera tan exponencial y va a seguir aumentando. Ya se habla del terremoto más letal en décadas. Se hablaba de un terremoto del año 1999 en Turquía, ya superó esa cifra. Y se habla de un terremoto de hace casi un siglo, del terremoto de Erzincan en 1939. Esa vez hubo 32.000 víctimas fatales. La cifra es muy probable que se acerque a eso, de acuerdo a lo que uno puede ver también en las imágenes de la devastación en distintos lugares de Turquía. Sí, muy lamentable y con una altísima cantidad también, Carlos, de personas que han resultado lesionadas en medio de esta, que es una catástrofe sin duda y que, tal como lo planteamos también en la mañana, seguramente va a ser motivo también de estudio sobre los motivos desde el punto de vista de la infraestructura que llevan a que colapsen estos edificios. Sobre la forma en que se construyó, pero también la forma en que se mueven las placas en Turquía, también. Si hay alguna forma también de resarcir los efectos del movimiento de las placas, de la placa de Anatolia y la placa arábica, que son las que chocaron y de manera horizontal fueron moviéndose en este terremoto. Veamos imágenes satelitales que también nos entregan una forma de verlo desde el aire, el antes y el después. Ahí está, es evidente la destrucción en decenas de edificios solo en esa cuadra. Miren ustedes, ese es un barrio lleno de departamentos y los edificios caen como piezas de dominó, unas sobre las otras, y generando entonces la devastación completa en diversas zonas de Turquía, que ustedes ven están completamente urbanizadas. Son zonas que debiesen haber estado preparadas eventualmente para este tipo de movimientos, pero claramente no lo tuvieron. Sí, es lo que uno piensa también desde el punto de vista de cómo fueron construidos estos edificios o las casas, que pasa además con el tipo de suelo donde se construyeron, pero también tú tocas otro punto que tiene relación tal vez desde el punto de vista de cómo es que se produce este terremoto.
porque también se señalaba que fue bien superficial, pero es un terremoto que, dadas sus características, fue más devastador aún. Sí, y la verdad es que habrá que ver cómo se construye para evitar los efectos de un movimiento horizontal y no con las placas superpuestas una sobre la otra, que es lo que ocurre en Chile y que hace que los movimientos de la Tierra sean ondulantes en general. Y eso también se ha permitido predecir cierto movimiento de las edificaciones al momento de construir. Sí. Están diseñados de esa manera para resistir ese tipo de movimiento. Claro. Bueno, mientras tanto, los rescatistas siguen tratando de encontrar sobrevivientes entre los escombros y el presidente turco también, ya lo decíamos, enfrenta fuertes críticas por la respuesta del gobierno ante la emergencia. Hay más historias a continuación. Una sonrisa espontánea fue la reacción inmediata del pequeño Karam, después de haber sido rescatado tras 2 días atrapado bajo los escombros en Siria. Una sonrisa que contagió a los socorristas que lo salvaron con vida, en momentos en que cualquier rescate es celebrado como una fiesta, porque en medio del dolor y la devastación no todos han corrido la misma suerte. Esta imagen desgarradora de un padre sosteniendo la mano de su hija fallecida tras un derrumbe en Turquía ha dado la vuelta al mundo. Tanto en Turquía como en Siria, los daños en las carreteras y las condiciones climáticas siguen obstaculizando el retiro de escombros. Y todavía miles de familias siguen sin tener novedades de sus seres queridos. Solo quiero encontrar a mi hermano, no me importa dónde. ¿Qué le decimos a quienes quieren encontrar a su hermano o a su madre? ¿Por qué no envían rescatistas? Ese es el problema. Todo esto ha hecho crecer la indignación hacia el gobierno turco. Hay quienes consideran que el presidente Recep Tayyip Erdogan reaccionó de manera lenta e inadecuada, sin la preparación suficiente para enfrentar las consecuencias del desastre. Una molestia que aumenta en un país que desde el último gran terremoto en 1999 recauda un impuesto para invertir en prevención de desastres y desarrollo de servicios de emergencia. Tenemos 30 muertos aquí. Nuestro Estado es tan incapaz, así de incapaces son, no podemos decir nada. Y Erdogan llegó hasta una de las provincias más devastadas y defendió su respuesta. Con la ayuda de Dios vamos a reconstruir las casas a todos los sobrevivientes dentro de un año y a acelerar la remoción de escombros. Ya di las instrucciones para eso. Los sobrevivientes en Turquía y Siria nuevamente pasaron la noche refugiados en autos o en las calles con temperaturas bajo cero, con miedo de volver a sus viviendas que corren peligro de derrumbarse, mientras se acelera la carrera por encontrar a más personas con vida. Otro desastre natural nos llega desde Brasil con una inundación a causa de un fuerte temporal en Río de Janeiro, también en Sao Paulo. En las dos grandes ciudades hubo lluvias intempestivas y muy fuertes durante las últimas horas que han causado 6 personas muertas. Un menor de edad murió en el barrio de Tijuca, en Río de Janeiro. En la casa en la que estaba fue golpeada por un deslizamiento de tierra, lo arrastró a él con su familia. Algunos miembros de la familia sobrevivieron, él lamentablemente no. En otro caso hay un hombre de 82 años que murió tras ser sepultado por otro deslizamiento de tierra también al sur de la ciudad carioca. Miren ustedes cómo quedó ese auto allí. Estas imágenes son de Sao Paulo, donde también ustedes ven los efectos devastadores de las lluvias y las inundaciones. No hubo forma tampoco de salvar a ese vehículo que quedó incrustado en ese lugar. Oye, la semana pasada ya se reportaban fuertes lluvias en Río de Janeiro y desde hace varios meses incluso viene predominando bastante esta condición que llama incluso la atención de los propios habitantes de esa zona, estas constantes lluvias que si bien son habituales, pero hay una intensidad tal vez mucho mayor. Sí. Esta oportunidad más, como tú nos detallabas, Carlos, un temporal. Y fue tal el deslizamiento de tierra y de agua en Río de Janeiro que los vecinos, los habitantes pudieron ver algunos yacarés, estos reptiles, en las calles. Y claramente generando algo de temor de la población que no está acostumbrada obviamente a encontrarse con este tipo de reptiles. Solo en 4 horas en Río de Janeiro hubo el 70% de las lluvias esperadas para todo el mes de febrero. Miren lo que ha ocurrido en el Río de la Plata en Argentina.
Este no es el color natural de ningún río, pero claramente tampoco el del Río de la Plata, que es más café, ¿no? Bueno, ahora está absolutamente verde por la presencia de cianobacterias. Hay alerta porque cualquier persona que se acerque al río en estas condiciones puede tener problemas de salud, erupciones cutáneas, vómitos, dolores de cabeza, afecciones pulmonares, incluso si es que es más grave o más extendido en el tiempo el contacto con el agua. Así es que han pedido no acercarse a esta zona del Río de la Plata en el sur, especialmente de la zona de la provincia de Buenos Aires. Y en alguna zona donde además tal vez sea apta o era apta hasta antes de lo que ocurre ahora para el baño, donde llegan tal vez a algún sector tipo balneario. Claro. Que no aproximarse a las aguas. Sí, por ahora el Delta del Tigre, por ejemplo, que queda cerca de la ciudad de Buenos Aires, está relativamente a salvo de esto, pero aún así hay cierta precaución por estos microorganismos tóxicos. Han dado algunas explicaciones. Eso te iba a preguntar, si es que se ha dado alguna explicación. O sea, sabemos qué es lo que causó, pero ¿por qué ocurre esto? Lo que pasa es que aumentan los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo en los lagos, en los embalses, en esas zonas que ustedes están viendo en pantalla. Y estos nutrientes en exceso provocan que haya estos microorganismos que generan el color verde. Ahora, esto puede ocurrir en otras ocasiones, pero no con esta magnitud y con este color verde tan intenso. Súper intenso. Y acá, bueno, va a haber que realizar mediciones y ver también cuánto tiempo puede prolongarse la tonalidad y la presencia, más que todo, de la bacteria. Claro, por lo pronto no acercarse a este verdadero río verde. Nuevo aviso. Sí. Vámonos a Corea del Norte. Kim Jong-un había advertido que iba a ser un desfile militar muy pomposo, mostrando gran parte de su infraestructura armada y militar, pero también, esta vez, lo hizo en familia, con su esposa y con su hija de 10 años. Al menos se supone que es su hija de 10 años, y digo se supone porque no hay información alguna. No hay información oficial, ni tampoco de su nombre, Carlos. Claro, ni siquiera se sabe cómo se llama exactamente. Se cree que se llama Kim Ju-ae. Y eso tiene que ver con que en algún momento Dennis Rodman, ¿se acuerdan del basquetbolista de los años 90, ¿no? De la NBA? Él visitó, es muy amigo de Kim Jong-un, lo visitó en Corea del Norte y a él se le salió el nombre. Entonces se cree que ese es el nombre dado a ese antecedente, y después obviamente la inteligencia surcoreana comenzó a ver lo que ocurría con sus vecinos del norte, y entonces se encontraron algunas coincidencias que les hicieron llegar al nombre de Kim Ju-ae para esa niña que ustedes ven ahí en pantalla, que sería la segunda de 3 hijas que tiene Kim Jong-un. Pero ¿por qué está apareciendo ahora? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esta hija? ¿Por qué se le ve en público? Claro. Tiene que haber alguna señal de fondo, o sea... Claro, y cada movimiento de Kim Jong-un es controlado. Todo es comunicación, todo es propaganda. Bueno, de hecho, estas son las imágenes que facilita el propio gobierno, ¿no? Claro, no hay forma de hacer algo... O sea, olvídense que en ese desfile en el público puede haber un celular grabando. Imposible, de inmediato lo controlan a las personas. Se cree, dicen los expertos desde Corea del Sur, que el régimen de Kim Jong-un comienza a gestar cierto culto a la personalidad de esta niña como una posible sucesora. Habría sido ya designada incluso por Kim Jong-un como su sucesora, y entonces para que la gente comience a familiarizarse con su rostro y también con su presencia. Claro que sí. Esto en medio, ustedes ven allí también un desfile que incluyó algunos vehículos con capacidad de ataque atómico, es lo que dice la agencia estatal de noticias. Todo esto es información que de manera independiente no podemos corroborar. Hay mucho de propaganda acá. Claro, nos tenemos que ceñir a aquello que informa Corea del Norte, un régimen con muchísimo control de la información. Mientras tanto, en Australia han tomado una decisión que saca ronchas en el gigante asiático, en China. ¿Por qué? Porque han decidido, en el gobierno australiano, eliminar decenas, cientos de cámaras de seguridad como esas de origen chino. ¿Por qué? Porque sospechan que podría haber un espionaje en estas cámaras que fueron compradas a China, fueron instaladas en Australia, están instaladas en diversos edificios públicos del gobierno, y ahora dicen: quizás nos están espiando con estas cámaras. Es lo que dicen desde Australia, sobre todo en reacción a lo que ha ocurrido con estos globos, ¿no? En Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, 913 cámaras de fabricación china que habían sido instaladas en más de 250 edificios gubernamentales comienzan a ser retiradas a partir de ahora. Ya lo había hecho en parte Estados Unidos, también lo había hecho Reino Unido en algún momento, pero claro, genera bastante resquemor en China esto, porque dicen están discriminando a empresarios de nuestro país, pero bueno, también es parte de la lectura que toman los riesgos que dicen desde Australia pueden tener estas cámaras de seguridad de origen chino, compradas en ese país.
La lucha contra el narcotráfico es a nivel mundial, no solo más cerca de nuestras fronteras, que es lo que uno ve más a menudo. En Nueva Zelanda, fíjese, fueron equipos de policía al Océano Pacífico, se internaron y encontraron 3,2 toneladas de cocaína flotando sobre el Océano Pacífico. Ahí está la imagen. Estaban enganchadas en la red. Enganchadas en la red. Claro. Claramente, la misión de ese cargamento de cocaína era que alguien lo fuera a buscar. Algún miembro de red. O tal vez a que alguien se haya caído alguna embarcación, o la estrategia que tú tal vez planteas, o la hipótesis que fue dejado de esa forma. Claro, aparentemente la hipótesis que maneja la policía es que dejaron esto ahí para que lo fueran a buscar y antes lo detectó la policía de Nueva Zelanda. Era tal el cargamento que podría en rigor abastecer por 30 años el mercado del narcotráfico, obviamente, que es ilícito en cualquier país del mundo. Y viene debidamente marcado algunos de estos ladrillos, no sé qué será, pero venía ahí, como se conoce en la jerga de la droga. 3,2 millones. Se venía con logo de Batman, tréboles. 3,2 millones de dólares era el costo de este gigantesco cargamento allí en Nueva Zelanda. Vámonos a la polémica, a la controversia, la imagen que hemos tenido que analizar una y otra vez. Le dio un beso en la boca Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos, al esposo de Kamala Harris, a Doug Emhoff. Es la gran duda que seguimos teniendo, que analizamos temprano en la mañana con Pato, con Karina, y que ahora... Yo le preguntaría también a Pati. ¿Hubo beso o no hubo beso, Pati? Antes, porque ahí se ve como muy coloquial, así como un beso en la boca y sigo caminando, nadie se sorprende. Pero parece ser un efecto óptico, ¿o no, Carlos Grey? El ángulo de la cámara, a mí me parece que... Ángulo de la cámara. Sí, porque además, si ustedes se fijan, hay personas alrededor, miren, hay 2 o 3 personas que miran el momento. Ahí está la señorita ¿sabes que qué? está a la izquierda de su pantalla, por ejemplo, y no se sorprenden, ¿eh? Yo creo que fue cuneteado. Claro. Pero en la comisura de los labios. Claro, pero a mí me llama la atención la actitud del hombre. Como que estira harto el cuello también, su trompa ahí. Y le da ¿Tuvo una demanda? Sí, yo creo. Puede ser. Puede ser. Es la polémica, no ha hablado... ¿A quién, Carlos? ¿A quién no le ha pasado? Sí, bueno, también es cierto. Ninguno de los intervinientes en este gesto ha hablado. Sí, Kamala Harris dijo que no le importaba, que no vio la escena, que no la vea mejor. ¿Y a Joe Biden le preguntaron? Todavía no le han preguntado. Todavía no ha hablado al menos de eso. Ahora, ¿cómo le preguntas? Yo creo que van a preguntar. En un punto de prensa, ¿cómo le preguntas ya? Las preguntas, quiero preguntar por el beso. De su señora, le dio un beso. Claro. Bueno, hay que preguntarle. No hay ninguna pregunta que no sea válida en este caso. Ahí está el acercamiento electrónico, como en los 80. Bueno, ahí está. Vamos a hablar de Brasil nuevamente para ver estas imágenes que son inconfundibles, ¿no? Usted ve estas imágenes y ¿qué es lo que dice? Carnaval. Carnaval de Río de Janeiro. ¿Se viene? Viene el carnaval y este año ya sin restricciones. ¿Verdad? Habían sido varios años con la pandemia encima de esta celebración masiva donde van millones de personas. Se espera que viajen cerca de 80.000 turistas extranjeros por lo menos. Es mucho menos que antes. Esa era la principal repercusión, te diría yo, porque allá en Brasil prácticamente ni conocían la mascarilla ni el distanciamiento social. Sí, es cierto. Y la principal afectación era que no podían ir turistas. Así es. Al carnaval. Pero aún así había cierto resquemor a hacerlo masivamente allí con estas escuelas de samba, con los blocos en las calles, ¿no? Las escuelas que también van haciendo diversos carnavales, no solo allí en el Sambódromo, sino también en las calles de Río de Janeiro. El carnaval entre el 17 de febrero y el 25 se va a desarrollar, se esperan 5 millones de personas, se espera que haya cerca de 1.000 millones de dólares en negocios, en comercio. Es un récord siempre nos histórico. sorprenden algunas figuras, a veces hay destacadas figuras, sobre todo del deporte brasileño. Claro. Hay quienes hacen los lesionados en Europa para llegar... Llegan al carnaval. Bueno, Romario o se hacen expulsar de repente. Romario era un clásico, él pidió una vez. Él dijo, si hago 3 goles, dijo Romario, me tienes que dar permiso para ir al carnaval. Le dijo a Johan Cruyff cuando jugaba en el Barcelona. Y llegó y en 15 minutos hizo 3 goles y tuvieron que darle permiso para ir al carnaval a Romario. Y a propósito de deporte, este fin de semana es el Super Bowl, el gran evento del fútbol americano en Estados Unidos, que tiene su versión perruna o canina. Canina. Es el
Puppy Bowl, le dicen. 100 cachorros de Estados Unidos y el Caribe se preparan para el Puppy Bowl anual, que es el partido de fútbol americano, pero con perros. Esto para crear, obviamente, conciencia sobre la adopción de mascotas. Este año la red trabajó con 67 albergues de 34 estados y con toda la experiencia completa. El equipo con los perritos van a parar en el bus del equipo, ahí van ladrando hasta la cancha para hacerse ánimo, para tener buenas vibras para el partido. Así es que todo eso es parte de este verdadero evento. Es como una tradición, ¿no? Sí, como que esto se viene realizando hace varios años. Sí, 19 años seguidos que es el Puppy Bowl. Así es que están listos los perritos. Oye, todo el sentido del entretenimiento que tienen los estadounidenses. Absolutamente. Para todos les saca provecho. No, claro. Bien. Muy bien. Gracias. Quedamos como reflexivos al respecto. Agradable manera de terminar el bloque internacional. Carlos. Simpático. Nos vemos. Puppy Bowl. Bien, vamos a cambiar a otro tema. Sí, no tan agradable. Acá no tan agradable. Así es. Afecta el bolsillo. Tiene que ver con informaciones de nuestro país. El pan fue uno de los alimentos que más subió de precio, esto de acuerdo a la variación del IPC del mes de enero y que ya registra un incremento de casi un 30% en los últimos 12 meses. ¿A qué se debe? Carla Fernández nos cuenta más. Carla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Patricia. Patricio, claro, justamente ya en 12 meses, es decir, desde enero del 2022 a enero del 2023, para ser más específicos, el pan ha tenido una alza de un 28,2%, casi un 30% de alza solo en el alimento, podríamos decir, fundamental para el plato de los chilenos, que es el pan. Durante el día de ayer nosotros les comentábamos que salió el IPC correspondiente al mes de enero, donde el pan tuvo un alza de un 2,8%, un alza que seguramente dirán no es tan relevante, considerando, por ejemplo, que el calzado escolar fue superior a un 24%, pero aquí la diferencia es que el calzado escolar, el limón o el uniforme escolar, que fueron los que tuvieron un mayor alza, son elementos estacionales. En cambio, el pan, que tuvo un alza de un 2,8%, es un elemento que es fundamental para el plato de los chilenos, considerando además que Chile sigue siendo el segundo país en todo el mundo que consume más pan, seguido por Alemania. Entonces es un golpe bastante fuerte. Nosotros pudimos recorrer algunas panaderías y nos dimos cuenta de que el valor del pan en promedio está entre los 1.900 a 2.200 pesos solamente el kilo, que es un valor bastante considerable, porque aquí hay que sumarle este casi 30% de alza que ha tenido dentro de los últimos 12 meses, como yo les comentaba. Bueno, ayer también salió el IPC correspondiente al mes de enero, el cual fue de un 0,8%, que en total promedia que la inflación en nuestro país desde enero del año pasado a enero de este año quedó en un 12,3%, una cifra bastante importante todavía si consideramos que la meta para llegar a fin de año es aproximadamente entre un 5 a un 6%. Así que nosotros pudimos conversar con una dueña de una panadería, la cual nos mencionaba que al menos en su local el pan se ha mantenido desde el mes de diciembre hasta ahora, hasta enero, el pan ha mantenido el precio. ¿Por qué? Porque el costo de la harina, al menos para ellos, se ha mantenido. No ha tenido un alza ni tampoco ha tenido una baja considerable, pero sí se ha mantenido. Pero hay ciertos elementos, por ejemplo, la gasolina en este caso, que es donde transportan y distribuyen el pan, también han tenido una baja. También esto es a raíz de que el dólar también ha tenido una baja, pero la mano de obra todavía sigue siendo un poco elevada. También pudimos conversar con la gente, quienes ellos nos han mencionado que a raíz de la fuerte alza que ha tenido para el bolsillo en la economía de su hogar, muchos de ellos han tenido que recurrir básicamente a comprar menos pan y por ende comer menos pan. Pasemos a escuchar las declaraciones de quien es la dueña de esta panadería y de la gente que se ha visto afectada lamentablemente por esta alza de casi un 30%. Nosotros no hemos tenido variación de precios. Como te digo, nosotros ahora nos dijeron que en marzo subía la harina. Subiendo la harina hay que ver qué se hace, porque nosotros tratamos por todos los medios de no subir el pan. O sea, hacemos un esfuerzo grande para que las alzas no lleguen tan fuerte al consumidor. Sí, bastante. ¿Cuánto? A ver, yo creo que 200, 300 pesos cada pan. Sí, mucho menos pan.
mucho menos pan. ¿Compra menos pan? Sí, y bueno, se compra un poco menos, se trata de comer menos, ayuda un poco a no subir tanto de peso también. No, yo he visto que siempre ha estado subiendo. Sube. Todo sube y sube. Sí, que ahí está 1.900, 2.100, ahí se mantiene. Lo que es la marraqueta y la yuya. Sí, se ha mantenido desde la pandemia que hubo toda la alza, se ha mantenido ahí. Claro, ahí depende, por supuesto, donde ellos compren el kilo de pan y como siempre nosotros recomendamos, lo esencial es cotizar y bueno, aquí en el pan es un poco complicado cotizar versus, por ejemplo, el vestuario o otro tipo de alimentos porque por lo general el pan se compra a diario, por ende uno lo compra o prefiere optar comprarlo donde más cercano le quede a su domicilio, pero también aquí es importante considerar no comprar también en cualquier lado porque pudimos corroborar que también hay algunos lugares donde el pan se vende el kilo a 2.500 pesos, un valor bastante alto considerando que hay otros lugares donde está todavía a 1.800 o 1.900 pesos. Nosotros pudimos conversar con un economista, el cual nos trataba de explicar un poco este fenómeno de la alza del pan, que si bien, como yo les comentaba, no fue una alza bastante considerable de este 2,8% solamente del mes de enero, pero sí repercute bastante fuerte en el bolsillo, considerando que es algo que se consume a diario, al igual que el aceite. Por ejemplo, el aceite subió dentro de todo lo que va del año un 60%, pero ya en el mes de enero bajó un 0,9% y nosotros ayer conversamos con gente y ellos se daban cuenta de que poco a poco al menos el aceite ha ido bajando de precio, pero lamentablemente no así el pan, que es un elemento esencial. Pasemos a escuchar las declaraciones entonces de este académico, el cual nos explicaba un poco el fenómeno de esta alza del pan. Bueno, yo creo que estamos pagando todavía el acumulado, ¿no es cierto?, del crecimiento de los costos, digamos, durante la segunda mitad del año pasado. ¿Qué costo? Naturalmente el precio del petróleo, costo de transporte, otro costo, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la guerra de Ucrania, que naturalmente encareció, ¿no es cierto?, los productos como el trigo. Otro costo que tiene que ver con los temas del dólar, ¿no es cierto?, que estaba alto y bastante más alto. Ya en esto se ha aquietado el crecimiento del precio del dólar. O sea que estamos de alguna manera pagando el acumulado de algunos costos, ¿no es cierto?, incluyendo también naturalmente el costo de la mano de obra, digamos que a pesar de que no ha crecido al mismo ritmo que la inflación, también ha crecido y por lo tanto ese es un ingrediente muy importante para la producción de algo como el pan. Claro, aquí también es importante mencionar que cuando el dólar, por ejemplo, baja, no se ve reflejado de inmediato en los alimentos, sino que tiene un rezago de aproximadamente 2 meses. Y también aquí el experto nos indicaba que puede ser también que el pan continúe con un precio elevado porque existe mucha demanda. Al que todos los alimentos comienzan a subir, mucha gente empieza a no consumir algunos y sí se van, por ejemplo, al pan, que es un elemento principal y fundamental en el plato de los chilenos. Así que, bueno, se espera que al menos dentro de lo que va de los próximos meses, al menos el pan tenga una leve baja por último, o como muchas personas nos decían, que al menos el precio del pan se mantenga. Claro, que no suba más. Yo creo que esa debe ser la esperanza que tienen muchos, pero es un tema sensible, ¿no? El pan es algo Sin que duda. consumimos muchísimo. A diario. Exactamente. Está en la mesa ahí de los chilenos, medio hambre incluso. Sí. Con el pan de completo, las marraquetas. Carla Fernández, muchas gracias por este despacho. Vamos a la pausa y a lo mejor ahí podemos solucionar el problema. Bien, estamos de vuelta acá en Chilevisión Noticias para entregarles información relacionada con las ayudas que ha comprometido el gobierno para las familias afectadas por los incendios forestales. Los invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla y que los va a llevar inmediatamente a este sitio web donde está el detalle. El gobierno entrega ahí las ayudas, son 13 medidas de este plan de recuperación y ayudas para las personas damnificadas por los incendios forestales. ¿Quiere saber cuáles son? Solo debe ingresar a nuestro sitio web chbnoticias.cl, pero con ese código QR llegan de forma rápida. Así de fácil, escaneando ahí con el celular lo que está apareciendo en la pantalla. Vamos ahora a otra información. Tiene que ver con una investigación sobre la historia de un sujeto que se hacía pasar por militar, aunque no lo era. Eso sí, llamaba la atención por su extrema violencia. Y terminó atacando a su ex esposa y asesinando a su nueva pareja. Los detalles inéditos de este caso en el reportaje de Camilo Zavala. Él llegó encapuchado de militar, gritando: los voy a matar, los voy a matar.
Bueno, él era bastante especial, era muy dado a lo militar, por lo que nunca nos imaginamos que podía ser algo así. Rígido, implacable, inflexible. Así definen quienes conocían a Cristóbal Serpa. Era un tipo impulsivo, dicen. Te recuerdo que no voy a caer en tu jueguito, ¿vale? Soy tan cara de raja y mentirosa. Serpa alguna vez fue comerciante y otra de sus características que llamaba especialmente la atención era que vivía adoctrinado al movimiento militar, aunque no pertenecía al ejército ni mucho menos, era solo una cuestión de fanatismo. Usaba el corte militar, cuando salía usaba esas cosas que se ponen en las piernas, todo militar, todo militar. Quien fuera uno de sus vecinos prefiere hablar de Serpa desde el anonimato. Teme volver a encontrarse con él. El pseudo militar está acusado de cometer 2 de los delitos más graves de nuestra legislación. Víctima de aquello fue su expareja. Ella denuncia. Sobrevivió a uno de sus ataques el pasado sábado 21 de enero. Contamos con su consentimiento, pero de todas formas no revelaremos su identidad. La protegeremos y la vamos a llamar Marcela. Está viva de milagro, dice. Entró con un cuchillo, después me cortó el brazo a mí, me da un corte en la cara y sale arrancando. Años antes, cuando todo iba bien, fruto de la relación se casaron y tuvieron un hijo. Pero hace casi 2 años comenzaron los problemas. Al principio fue una persona súper tranquila, pero de un momento a otro empezó a ponerse violento, agresivo, y las amenazas comenzaron cuando yo puse la primera denuncia por violencia hacia él cuando él se fue de la casa. Llama a la PDI, a la Fuerza Especial, a el Ejército de Salvación, llama a quien tú quieras, ¿ya? Marcela lo denunció 2 veces por amenazas. Los hostigamientos eran frecuentes, audios y mensajes por WhatsApp, que la mayoría luego él los borraba. Ella rescató solo algunos y los entregó a Fiscalía. ¿Había orden de alejamiento o algo? ¿Hay algún antecedente de aquello? De acuerdo a nuestros antecedentes, sí habían denuncias previas y sí habían órdenes que se habían dictado por lo menos medidas de protección que se habían dictado por parte de la Fiscalía. Medidas de protección que Cristóbal Serpa iba a terminar pasando por alto después que Marcela conociera a Jordan. Era un ingeniero eléctrico de 29 años de nacionalidad venezolana. Estaba entusiasmado en la nueva relación con Marcela. La iba a visitar constantemente a su casa de Rancagua. Pero más temprano que tarde, sus intenciones con ella iban a ser interrumpidas, tristemente en un trágico final en este espacio. Si queréis llamar a tu Jordan también, pues, para que te venga a defender, pues, ya que soy tan polleruda con él, que lo tenéis viviendo en la casa. Bueno, lo insultaba. No sé, venezolano, no sé si puedo decir los garabatos. Tal por cual. Tal por cual, sí. Pero más allá de decir, por ejemplo, lo voy a matar o no, jamás. La amenaza era siempre contra mí. ¿Se habían cruzado ellos alguna vez? Nunca se conocieron, nunca se vieron, nada. Antes de descomprimir su ira de la peor de las formas en contra de Marcela y de Jordan, Cristóbal Serpa seguía llamando la atención de quienes lo veían constantemente por su utópica disciplina militar, que además quería inculcar a su hijo y a otros niños de su familia. Incluso hasta uno de los chicos también fue a la escuela premilitar y él también como apoderado, él se vestía de militar para ir allá a las campañas con el chiquitito, sí. Sí, él se compraba todo, de estos bananos militares gigantes, piernera, cuchillo, todo, po. ¿Y siempre andaba trayendo un cuchillo? Sí, siempre andaba con algo ahí, como según él, para defenderse en caso de cualquier cosa. O sea, tenía un mal concepto del orden militar porque él lo traducía de una manera agresiva. Sí. Según Marcela, él también tenía una actitud avasalladora.
conducta que dejó ver el pasado 1 de enero, cuando fue a buscar unas cosas y desconectó una cámara de seguridad que había en la entrada. Era por algo. Todo indica que había un propósito. Soy tan cara de raja y mentirosa que no soy capaz de ser un poquito más mujercita y decir, ya, está viviendo en la casa y que ahí hay un aporte de tu arriendo. Días después de esos audios iba a mostrar su faceta más agresiva, una naturaleza violenta que iba a manifestar en su máxima expresión en esta casa de Villa Los Bosques de Santa Clara. Se pudo establecer que esta persona, quien sería la expareja de la mujer de 39 años, se habría trasladado en su vehículo particular, habría caminado hacia la casa. Ingresa al domicilio donde vivía la víctima, ella se encontraba con una nueva relación de pareja, ingresa esta persona en forma clandestina al domicilio. Él traía llaves, pero la reja estaba ligeramente abierta. En el comedor, Marcela y Jordan compartían unas cervezas. Y realiza primero una acción que nos parece bastante brutal, que es actuar en contra del hombre en primer lugar, donde le da varias puñaladas, hay cortes, heridas cortopunzantes, y que le provocan finalmente la muerte en el mismo lugar. La mujer habría sido derivada posteriormente, trasladada por personal de ambulancia hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde ingresó en estado grave. Al no recibir una atención médica, ella podría haber muerto en el lugar. Cristóbal Serpa perpetró el crimen y el ataque a su ex esposa en solo 4 minutos. Huyó, pero horas más tarde fue capturado por la PDI en la casa de sus padres en Machalí. Marcela aportó un dato clave para que se lograra su detención. Él llegó encapuchado de militar, con su capucha verde color, claro, verde oliva color militar. El caso generó impacto. La noticia fue replicada por los medios del país de Jordan. Jordan Tablante fue despedido por las pocas personas que conocía en Chile. Marcela no pudo asistir por la gravedad de sus heridas. Su recuperación demorará al menos 1 año. A estas alturas, él lo único que piensa es que Cristóbal Serpa pague con todo el rigor de la ley. Que este tipo pague, porque primero que nada, pucha, le quitó la vida a una persona inocente. Y por lo que me hizo a mí, que hay tantas mujeres que pasamos lo mismo. Lamentable pero cierto, solo este año van 6 femicidios consumados y 19 frustrados. ¿Cómo enfrentar estas preocupantes cifras? En este hecho, la víctima había denunciado. Tenemos que hacer un trabajo importante de fortalecimiento de nuestras institucionalidades, de mejora en nuestras instituciones, pero la vía es denunciar, ¿no? Para que efectivamente se tomen medidas, para hacer un registro, para que tengamos trazabilidad y para que hagamos justicia, ¿no? Entonces, esa invitación a que todas las personas puedan de alguna manera involucrarse, no ser testigos pasivos, no sumarse. Ella sí denunció. La orden de protección contemplaba rondas esporádicas. La medida no sirvió de nada. Este hombre no tenía antecedentes. Según Marcela, siempre tuvo conductas extrañas. Primero, por su singular disciplina. Segundo, por sus arrebatos. Tercero, por sus amenazas. Pero nadie veía venir lo que hizo. El Ministerio Público lo formalizó por homicidio calificado y femicidio frustrado. Y si es Angelito en Jordan, yo le prometí a la familia de él, me lo prometí a mí, que yo iba a hacer justicia para que este tipo pagara tanto por mí como por ellos. Porque claro, yo estoy con vida, pero yo quedé marcada para siempre. Actualmente Cristóbal Serpa está en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Todo indica que su inspiración y fervor erróneo del mundo militar tendrá que vivirlo, probablemente para siempre en la cárcel.